Capítulo 6. Luo Bingle sacudió suavemente uno de los hombros de Zhen Yuan, mientras sostenía en una mano una bandeja cargada de comida. Ah Yuan, canturreó mientras Zhen Yuan intentaba acurrucarse más profundamente en su almohada, como era su costumbre. Lo único que variaba era su entorno. ¿Quiere levantarse a Yuan?, preguntó Bingle, sentándose en el borde de la cama. Colocó la bandeja en la mesa auxiliar y se movió para frotar con sus manos la espalda de Zhen Yuan. Zhen Yuan giró la cara en silencio y miró por entre las mantas que había tirado cuando Bingle empezó a pincharlo. Mientras se movía hacia un lado, trató de ocultar que sus ojos todavía estaban enrojecidos por el llanto. ¿Pero qué importaba? No era como si Bingle no lo supiera ya. Había pasado varias noches sollozando en el amplio pecho de Bingle mientras el hombre lo abrazaba, lamentando la vida que había perdido. Bingle, al ver la triste figura de Zhen Yuan, no podía decir que no se sentía culpable por haber llevado a Zhen Yuan a una versión de su mundo original, uno en el que nunca había estado y en el que nunca nacería. Al hacerlo, salvó la vida de Ah Yuan. Buenos días, graznó Zhen Yuan, intentando aferrarse a un mínimo de orgullo y dignidad. Se sentía en carne viva por dentro, con la garganta hecha un lío que le dolía cuando hablaba. Era un contraste con el resto de su cuerpo, que nunca se había sentido mejor. Si estuviera en su casa, en su cama, en su mundo, a estas alturas estaría enfermo y con fiebre de tanto llorar. Su cuerpo no le habría permitido llorar como quería. Con sentimiento de culpa, pensó que no había sido necesariamente el mayor, transmigrante, inmigrante, persona que cambió de dimensión porque su novio, el señor demonio, quería salvarle la vida. Hasta ahora, pasó demasiados días acurrucado en la cama, negándose a levantarse salvo para comer, bañarse y, vergonzosamente, llorando casi cada vez que pensaba en su familia. Bingle había sido increíble, nunca había presionado a Zhen Yuan para que saliera de la casa que Bingle sacó de su bolsa espacial. Zhen Yuan supo entonces que algo andaba mal, cuando incluso la maravilla de ver un modelo de una pagoda de 2 pisos flotar de la palma de Bingle y expandirse hasta convertirse en una figura útil de tamaño humano, la casa no era suficiente para hacerle sonreír o quedarse boquiabierto de asombro. No se sobresaltó en absoluto por la sorpresa que sintió al presenciar algo de un videojuego o una película de ciencia. Simplemente la miró como si el edificio negro y dorado fuera una tienda de conveniencia y él estuviera en camino a comprar jugo de manzana en las calles de Beijing. Una cosa era saber que se iba y otra muy distinta hacerlo. Sollozando mientras Bingle una vez más lo acercaba hacia su pecho, Zhen Yuan respiró profundamente. Pequeño. Podía empezar de a poco. Así es como la gente hacía las cosas, ¿no? Un paso a la vez. Así fue como manejó su dolor durante todos estos años. Construyó una escalera, peldaño a peldaño, e incluso el paso más pequeño era un buen paso. Cuando se trataba de su salud, su escalera comenzaba con algo que parecía tan simple como levantarse de la cama y mirar por la ventana desde una silla para observar el cielo. Ponía una canción o dos que lo hacían sentir bien, para no quedar atrapado en su propia mente. No era mucho, pero mirar el cielo mientras respiraba a través de sus dolores y seguía. Una canción pop cursi lo reconfortaba. ¿Qué era entonces? Algo que podía hacer hoy, algo pequeño que no fuera su patrón habitual de comer, dormir y llorar ahora que eso se había vuelto infinitamente más fácil de lograr. Una mano grande le pasó por el pelo, apartando los suaves mechones negros de su frente. Bingle aún no me ha mostrado este lugar. Quizás podamos caminar por el bosque, él preguntó. Cuando llegaron, Zhen Yuan había notado un gran claro, rodeado de árboles extraños. Bingle simplemente había levantado la casa y había llevado a Zhen Yuan adentro para que pudiera descansar un poco. Ese día, Bingle le informó que comenzaría a mezclar su sangre con la comida de Zhen Yuan, con su permiso. Zhen Yuan se la había dado, sin notar una diferencia en el sabor, pero ciertamente notando que la forma en que se sentía había cambiado. No habían ido a ninguna parte con la espada. En retrospectiva, eso lo decepcionó un poco, pero seguramente las espadas voladoras algún día llegarían a su vida. Estaban en un mundo de cultivo y Bingle tenía a Sin Mo. Eso parecía una petición demasiado grande para ese día, así que tendría que conformarse con un paseo. Estaba seguro de que el bosque sería lo suficientemente interesante por ahora. Bingle hizo una pausa en sus caricias para pensarlo. ¿Ah Yuan está lista para salir? Podemos quedarnos en la cama todo el tiempo que quieras. Has pasado por un gran cambio. Zhen Yuan asintió, poniendo su cabeza en la mano como un gato, y respondió,
no puedo pasar el resto de mi vida llorando en una almohada. Bingle se rió entre dientes y deslizó los dedos desde su cabello hasta sus pómulos, hasta su barbilla hasta que pudo inclinar la cara de Saint John hacia arriba con 2 dedos. Juan puede quedarse en la cama todo el tiempo que quiera. Este señor lo acompañará, además, Juan es lindo cuando llora. Como un conejito, bromeó Bingle mientras quitaba los dedos de la barbilla de Saint John para tocar su nariz enrojecida. Traidoramente, se movió. Saint John apartó la mano de Bingle con irritación y escondió su rostro en el pecho de Bingle. No soy lindo, murmuró, sabiendo muy bien que sus mejillas se habían sonrojado por el elogio. Probablemente Bingle solo estaba haciendo lo mejor que podía para que se sintiera mejor por haberse derrumbado de esa manera. Probablemente todavía estaba asqueroso y manchado, y un poco pelado por el llanto y los mocos, especialmente alrededor de su nariz. ¡Mierda! Estaba bastante seguro de que le había caído moco en la túnica a Bingle. ¡Qué atractivo! Acaba de conseguir un novio y ahora, en lugar de mostrar lo mejor de sí mismo, está ahí afuera dejando sus fluidos corporales sobre el hombre y llorando todo el tiempo. No importaba que recién se hubiera dado cuenta de que todavía le gustaban los hombres. Debería haberse sentido mortificado por su colapso, pero en cambio se sentía sorprendentemente cómodo. No era como si Bingle no lo hubiera visto hacer cosas peores, al menos no estaba vomitando esta vez. Era realmente un milagro que a Luo Bingle, de entre todas las personas, le gustara. Tal vez la mediocridad de Saint John era exótica. Ciertamente no era una belleza delicadamente llorona, ni nada por el estilo. Estaba bastante seguro de que parecía un ratón manchado ahogado. Bingle tarareó en señal de acuerdo y dijo, por supuesto, Juan no es lindo en absoluto. Saint John frotó nuevamente el ancho pecho de Bingle y disfrutó de la comodidad de su toque, las manos de Bingle recorriendo su cabello, hombros y espalda. Creo que estoy listo, murmuró Saint John, suspirando felizmente mientras Bingle le masajeaba la cintura a través de la camisa. El beso que cayó sobre su coronilla hizo que se acurrucara más contra el cuerpo de Bingle, por la vergüenza. ¿Bingle realmente tenía que ser tan cariñoso? No es que lo odiara, pero aún así, está bien, saldremos a caminar un rato, convino Bingle. Tras un último abrazo, se acomodaron contra el cabecero bajo de la cama con dosel negro, intrincadamente tallado. Saint John se estiró para poner la bandeja entre ellos y colocó una porción de youtiao sobre su regazo. Bingle había estado preparando comidas más sustanciosas a medida que Saint John adquiría la habilidad de comerlas a pesar de su malestar. No tenía necesariamente hambre estos días, su apetito estaba menguando, pero la mañana en que Bingle preparó youtiao con leche de soja dulce y tibia al costado por primera vez se le quedó grabada en la memoria. La mayoría de los días, un familiar y esponjoso congé constituía el desayuno de Saint John, con los aderezos alternados en ocasiones, pero esa mañana, la mañana con el youtiao fue la primera vez que Saint John logró comer algo frito sin vomitar. Se sintió como una victoria. Había estado tan nervioso por intentarlo y tan furioso como para querer castigarse a sí mismo metiendo los palitos de masa frita en su boca. No podía imaginar que no se sintiera mal después. Le resultaba casi divertido como su cautela con la comida se evaporaba tan rápidamente. Durante tantos años tuvo que cuidar su dieta, y en cuestión de semanas casi había vuelto a comer como una persona normal. Bingle ya no omitía especias más fuertes en sus platos. La canela, el clavo, el anís estrellado, el hinojo, la pimienta y el chile volvieron a su boca. Los 2 últimos los usaba con moderación, ya que el paladar de Saint John tenía poca tolerancia a los alimentos picantes. Sin embargo, incluso cuando sentía un hormigueo en la boca, no le importaba. ¿Con qué rapidez el cuerpo humano olvida el dolor cuando ya no lo experimenta? Saint John mojó su youtiao en la leche de soja que estaba en la bandeja y se lo llevó a la boca, sosteniendo una mano debajo para evitar que goteara sobre la cama. Se deleitó con la forma en que el pan frito absorbía la dulce leche de soja mientras conservaba un crujido hojaldrado. Bingle también había hecho gachas de avena con cebolla verde y jengibre finamente cortado en juliana, una sopa de pollo clara con cilantro y youtiao con leche de soja. En opinión de Saint John, era demasiado, pero no se quejaría. Probablemente se quedaría con su delicia de pan frito si no fuera porque Bingle le puso una cucharada de sopa en los labios y lo instó a probar un poco. Saint John comió obedientemente, dejando el youtiao de nuevo en la bandeja y fuera de su regazo.
Tomó un pequeño cuenco de caldo de pollo en sus palmas y lo bebió directamente del cuenco. Cuando terminó, Zhen Yuan se apoyó en el hombro de Bingle y observó al hombre comer el resto de la comida, limpiando los platos. Zhen Yuan pensó que era bueno que Bingle pudiera comer tanto, o de lo contrario estarían desperdiciando comida. Zhen Yuan se puso su ropa deportiva y sus zapatillas de deporte habituales y salió de la pagoda como un pez fuera del agua. No encajaba con su entorno en ningún aspecto ni forma. Allí estaba él, en un mundo de fantasía, luciendo como él mismo. Mientras tanto, Bingle se había cambiado a una túnica de estilo ciencia en negro y rojo antes de que llegaran a esta dimensión. Prometió conseguirle a Zhen Yuan ropa adecuada lo suficientemente pronto y Zhen Yuan realmente no cuestionó la situación, especialmente después de que Bingle lo midiera con una cuerda anudada en lugar de una cinta métrica. Ni siquiera empezaría a saber cómo tratar con sastreciencia, o costureras, o tallas, así que era ropa moderna, hasta que Bingle le trajera unas túnicas elegantes. Probablemente terminaría sintiéndose como si estuviera haciendo cosplay, pero al menos encajaría. Dejó a un lado sus pensamientos para observar la exuberante hierba verde del campo en el que se encontraban y los extraños árboles parecidos a sauces con hojas moradas que se balanceaban. ¿Dónde estamos, de nuevo?, preguntó, disfrutando de la vista. Debió haberlo olvidado en algún momento, aunque Bingle probablemente se lo dijo. Bingle respondió, la cordillera Huano tiene relación con el Palacio Guanhua. Es un área aislada en el reino demonio, rodeada de miasma oscuro y un bosque maldito. Desde afuera sería imposible adivinar que existiera un lugar como este. Zhen Yuan agarró la manga de Bingle. ¿No es este el lugar con los campos de flores de luna? La parcela número 207 de la esposa no importaba. Quería ir a ver las flores resplandecientes que se describían como una belleza para la que los ojos mortales no estaban preparados. Bingle preguntó, ¿a Yuan le gustaría verlos? Zhen Yuan asintió con la cabeza y sus ojos brillaban de emoción. Salir al exterior había sido una gran elección. Bingle entrelazó sus dedos para que Zhen Yuan no se perdiera y se fueron. Bingle se dejó llevar valientemente mientras Yuan se agachaba entre la hierba. Sus ojos eran sorprendentemente agudos a pesar de su persistente necesidad de gafas, ya que identificó correctamente algunas de las hierbas medicinales, acariciándolas suavemente y balbuceando sobre sus propiedades. Pronto ya no las necesitaría, pero por ahora Bingle disfrutaba de su encanto mientras se deslizaban por la nariz de Yuan, lo que lo obligaba a deslizarlas hacia arriba con un dedo delgado. Luego Bingle dudaba de que su marido perdiera alguna vez la curiosidad por el mundo. Su alegría se reflejaba en la forma en que sostenía en su mano las violetas eternamente durmientes, como si esa ayuda común para dormir fuera valiosa. Bingle caminó pacientemente con Zhen Yuan sonriendo mientras cada nuevo hallazgo enviaba a su esposo a un torbellino de mundo y actividad. Mientras pasaban por un grupo de arbustos, Zhen Yuan vio una planta extraña que no podía identificar. Seguía siendo un arbusto como sus hermanos, pero sus hojas eran más oscuras y sus bayas de un extraño tono púrpura, en lugar del rojo brillante de los arbustos de rosa mosqueta comunes. ¿Qué es esto?, preguntó, tocando las pequeñas bayas y observando cómo la planta temblaba ante su toque. No estoy seguro, respondió Bingle. ¿Te gustaría traerlo de vuelta? Zhen Yuan miró a Bingle y luego a su arbusto recién descubierto, como si estuviera consciente de su propia alegría. Eso no podía ser. Sonriendo ampliamente, Bingle sacó una caja de jade para que su esposo pudiera transportar su pequeña planta. Sería bueno que Yuan también tuviera un pasatiempo, y qué daño podría hacerle a su esposo cultivar esta planta, cultivar 100 de ellas, incluso si terminaba siendo una mala hierba. Zhen Yuan tomó la caja y cavó en la tierra para sacar las raíces. Colocó la planta misteriosa en la caja para que Bingle la sellara con un poco de la tierra con la que la encontró. ¿A Yuan le gustaría empezar un jardín?, preguntó Bingle, y Zhen Yuan se detuvo a pensarlo. Quizás uno pequeño, si no es demasiado complicado y nada demasiado peligroso o especial. Sería bueno. Nunca he trabajado en el jardín antes. No quiero arruinar nada, respondió Zhen Yuan. No sería ningún problema, respondió Bingle sin siquiera pensarlo. Yuan podía tener tantas malas hierbas como quisiera. Seguro que había algunos manuales en uno o dos reinos ocultos que serían de ayuda. Tarareando suavemente en respuesta, Zhen Yuan guardó la planta en una bolsa espacial. Bingle ofreció su mano a Zhen Yuan para que la metiera en ella y lo ayudó a levantarse, colocando la mano de Zhen Yuan en el hueco de su brazo. Lentamente, se dirigieron hacia los campos de flores de la luna. Las flores blancas tenían 8 pétalos blancos cada una que brillaban suavemente,
incluso a la luz del sol. Sus estambres blancos se sacudían con el viento y el aroma que desprendían perfumaba el aire. Saint John soltó la mano de Bingle y corrió hacia el campo que tenía frente a él. Se dio la vuelta y le preguntó a Bingle, ¿crees que podríamos almorzar aquí algún día? Con o sin conspiración para la esposa, el campo era realmente hermoso. Bingle sacó una lonchera desconocida. El artilugio de madera negra con varios niveles parecía sacado de una película histórica, como las cajas que los eunucos llevaban a todas las concubinas en lugar de las loncheras de metal o plástico que Saint John conocía. Tenía 6 niveles. Saint John miró la lonchera, luego los árboles violetas detrás de Bingle y luego al cielo, muy parecido al que conocía, aunque no más brillante. Era de un azul claro y brillante. Parecía una pintura del cielo en lugar del lío gris y contaminado que a veces cubría su vista de Beijing desde la ventana junto a la que se sentaba en sus malas mañanas. Las nubes se desplazaban suavemente por el cielo y la fauna y la flora que lo rodeaban eran desconocidas incluso para su ojo inexperto. Su vida era realmente diferente ahora, ¿no? Bingle hizo una pausa en lo que estaba pensando decir y se dirigió rápidamente al lado de Saint John, dejando la lonchera en el suelo. Le frotó las mejillas con el pulgar. Fue solo por el gesto de Bingle que Saint John se dio cuenta de que había empezado a llorar. Ah, está bien, dijo Saint John, moviéndose para agarrar las gruesas muñecas de Bingle, como si eso pudiera hacer cualquier cosa. Sus dedos ni siquiera podían cerrarse alrededor de ellas. Bingle emitió suaves ruidos de acuerdo y retiró las manos solo para acercar a Saint John. Pronto seré más feliz. Lo prometo, susurró Saint John en ese fuerte pecho. Joan no tiene por qué ser fuerte ahora. Ya has sido lo suficientemente fuerte, déjame quitarte algo de este peso de encima, susurró Bingle. Todavía quiero un picnic, murmuró Saint John, lo que hizo reír a Bingle. Se acomodaron entre las flores y aplastaron algunas de ellas, para gran consternación de Saint John. El peso de la manta de picnic de aspecto sedoso que Bingle sacó para extender en el suelo, igualado por el peso de ellas, arruinó fácilmente algunas de las flores. Volverán a crecer, lo tranquilizó Bingle mientras sacaba los platos que había preparado. Los siguientes días los pasamos explorando cuidadosamente el área alrededor de la nueva casa, entreteniendo a todos y esperando que llegara la ropa de Saint John. También trasladó a Jun Jun, como había llamado al arbusto, a una maceta de jade que guardaba en su habitación y regaba todos los días. Bingle mencionó que la casa aún no tenía un jardín interior, pero que se ocuparía de eso muy pronto. A Saint John no le importó. Podía ser paciente. Cuando llegaron las túnicas, eran muy parecidas a una túnica. Hace unas semanas, Bingle desapareció durante unas horas, envolvió a Saint John en talismanes protectores y le rogó que se quedara allí, cosa que Saint John hizo. No era tan estúpido como para salir a explorar sin Bingle. Esta vez, Bingle hizo lo mismo y regresó con una cantidad desconocida de ropa. Los contenedores con espacio ilimitado hacían que fuera difícil saberlo. Bingle colocó una prenda sobre la cama, mientras colocaba lo que Saint John asumió que era el resto dentro del armario, doblando las túnicas mientras avanzaba. Había mucho blanco y verde pálido que era casi blanco, y algunas cosas que eran de un verde más oscuro, pero las que Bingle le propuso probar eran de un tono más claro. ¿Cuántos conjuntos compró Bingle?, preguntó Saint John mientras observaba cómo la ropa pasaba de la bolsa al armario. Basta, respondió Bingle distraídamente, mientras doblaba una túnica exterior bordada con bambú. Las de cuentas tendrían que colgarse en un perchero. Saint John se encogió de hombros. Mientras tuviera algo que ponerse, podría comenzar a explorar el mundo exterior, después de comenzar a cultivarse. Al mirar la ropa que estaba colocada delante de él con la intención de ponérsela, sintió una oleada de confusión. ¿Tenía muchas piezas y lazos y botones extraños? No coincidían exactamente con lo que Saint John sabía sobre la ropa tradicional, lo que tenía sentido dado dónde estaba, pero saber eso no lo ayudaba a saber cómo ponérselas. Había muchas túnicas que parecían idénticas. ¿Era este un solo atuendo, o dos? Por ejemplo, ¿Bingle le había preparado pijamas además de ropa de día? Al acariciar una túnica, notó que eran muy suaves y los patrones eran bonitos. Lo que supuso que era la túnica más exterior estaba decorada con nubes bordadas en gris pálido sobre blanco prístino, unas cuantas grullas de cresta roja volando entre ellas. Bingle lo observó mientras miraba las túnicas sin moverse para ponérselas cuando terminó de ordenar el vestuario.
Estaba claro que no tenía idea de lo que se suponía que debía hacer. Bingle cuidadosamente suavizó la diversión de su rostro. Yuan quiere que le ayude, ofreció. Así fue como Sen Yuan terminó rojo como una langosta, con la ropa puesta, hasta quedar en calzoncillos, y dejando que Bingle lo vistiera, capa tras capa, confusamente. Definitivamente, esa no era la ropa que había visto en los dramas de Arenes, eran mucho peores, con toda la gasa, las corbatas que no se ataban donde debían estar y las capas que tenían muy poco sentido para Sen Yuan. Sin embargo, Bingle parecía satisfecho con la situación, colocando uno de sus muchos collares en su lugar y asegurándose de que su cinturón estuviera atado correctamente a su cintura. Dudando, Bingle mencionó: Yuan probablemente debería quitarse la ropa interior antes de que nos pongamos tus botas. Sen Yuan quería darle una bofetada. Las capas increíblemente suaves de la bata presionaban sus calzoncillos de manera extraña. La tela se sentía áspera contra su piel en comparación con la seda. Bata, pero Bingle no tuvo que decirlo en voz alta. Con el rostro enrojecido, hizo marchar a un obediente Bingle hacia la puerta, con las mangas ondeando tras él. Sacudió la mano derecha para acostumbrarse al movimiento. Los dobladillos de las mangas se detuvieron justo delante de las puntas de sus dedos. Iba a tener un gran problema con su comida, ya lo sabía. ¿Cómo vivía la gente del mundo de ciencia? ¿Cómo se suponía que iba al baño? Solo, Sen Yuan completó la variación más extraña de sacar la ropa interior atascada de los jeans para hacer que los boxers flotaran hasta el fondo de su túnica para poder patearlos hacia un lado, agarrarlos y ponerlos en el cesto de ropa sucia de bambú tejido. Sen Yuan jamás, en toda su vida, admitiría que la versión de fantasía de la seda se sentía realmente bien en sus áreas privadas. De hecho, nunca había tenido esa idea. Nunca sucedió. Bingle esperó pacientemente fuera de la puerta. Su esposo había sido tan bueno cuando le permitió a Bingle vestirlo, después de desnudarse prácticamente por completo. Su hermosa y temblorosa figura avivó la lujuria que vivió como un fuego bajo dentro del vientre de Bingle durante meses, pero podía ser un hombre paciente. Esperaría a que Yuan estuviera listo. Su esposo acababa de dejar de llorar por la pérdida de su familia. Su pequeña figura se aferraba a Bingle mientras expresaba su tristeza todas las noches. Tenían mucho que hacer antes de que pudiera celebrarse una boda. La suave piel blanca de Sen Yuan siempre fue una tentación para él, y también lo fue el proceso de envolverlo. Bingle no escatimó en gastos para la ropa que le compró a su esposa. Fue directamente a un grupo de demonios araña y les dejó claras sus condiciones, ofreciéndoles un pago justo y más por lo mejor de su trabajo. Su Li Wei, heredero del clan araña de sangre del sur, sonrió condescendientemente cuando se dio cuenta de lo poderoso que era Bingle, después de que Luo Bingle sujetara a Sin Mo contra su garganta y permitiera que la espada lamiera su. El demonio intentó morder a un dragón que él consideraba una mosca y sufrió. Por ello, Su Li Wei ofreció una parte del precio para que se le descontara como disculpa y con la esperanza de que este misterioso señor que no dio su nombre hiciera futuras compras. Luo Benja asintió majestuosamente, sin inmutarse por el ataque, y dejó caer no solo el oro requerido, sino también varias pieles raras, joyas, perlas, pieles y rollos, de tela de los que solo se había oído hablar en las leyendas, con instrucciones estrictas sobre la fabricación y el diseño de su encargo. Luo Benja puede haber dejado una gran cantidad de tesoros a sus exesposas, pero su imperio era vasto y su tesoro aún más vasto. Más que suficiente para unas pocas túnicas de calidad. Las manos de Su Li Wei no temblaban mientras manipulaba con cuidado la seda cruda de gusano de nieve. Su rareza se debía tanto al peligro que suponía adquirirla como a la capacidad de incorporar amuletos protectores en el tejido. Era solo uno de los muchos tesoros que había sobre su mesa. Luo Bingle especificó que necesitaba amuletos para mantener las túnicas limpias y resistentes a la suciedad. La disposición desordenada de Yuan, los hechizos que ajustan la temperatura de su cuerpo mortal y muchos más para mantener seguro al usuario. Las sedas más suaves debían utilizarse para la ropa interior, las batas de dormir y las capas interiores. Debían ser de un blanco puro o de un verde pálido únicamente. Se fabricarían varias capas intermedias de gasa con seda de araña lunar o fantasma. Se realizaría un conjunto de túnicas exteriores con varios patrones dispersos en bordado de doble cara al estilo Su. En esas túnicas se representarían hojas de arce, bambú, flores de ciruelo congeladas y nubes. Las capas exteriores, más complejas, eran más pesadas y los diseños iban desde grandes franjas de orquídeas, peonías, violetas,
flores lunares, el cielo nocturno, una escena de la cordillera Hua en detalle. Había cierto margen de maniobra en estas solicitudes, ya que podían hacerse en hilo o pintadas a mano y selladas. En su lugar, algunas debían estar adornadas con perlas o gemas preciosas, mientras que otras debían crear imágenes completas cuando Zhen Yuan presionara los bordes de sus mangas. La mayoría de las túnicas exteriores debían ser principalmente blancas, como las interiores, o de un verde pálido, pero algunas debían ser de un rojo deslumbrante, ya sea en el tono de las amapolas o en el tono más oscuro de la sangre seca, y algunas debían ser de un verde esmeralda oscuro, todas debían ser perfectas, y lo eran. Luo Bingel estaba profundamente satisfecho con la artesanía de su Li Wei. Este clan del demonio araña, en particular, había muerto cuando alcanzó el poder, pero había escuchado rumores de que no había habido un mejor fabricante de túnicas que ellos. Todas estas cosas, desde el material hasta el fabricante, eran signos de riqueza y estatus, lo que agradaba a Bingel. No quería que nadie menospreciara a su marido en este mundo miserable. Probablemente pasaría un tiempo antes de que Ayuan usara el conjunto más complejo, ya que el clan del demonio araña trabajaba sin descanso para completar su pedido. 12 conjuntos de túnicas, con 6 zapatos y 2 abrigos, y más que aún estaban por hacerse. No creía que se molestaría en enseñarle a su marido cómo ponerse la ropa correctamente todavía. Era un placer que disfrutaba y estaba seguro de que si su marido realmente quería, podría aprender por su cuenta, pero Bingel ciertamente no iba a presionarlo. Bingel entró nuevamente a su habitación cuando lo llamaron, y vio a Ayuan arrastrando sus botas contra el suelo y agitando sus mangas como una mariposa, con irritación. ¿Ayuan ya terminó?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. El rubor de Zhen Yuan, que se había calmado un poco, regresó cuando asintió y lo fulminó con la mirada. Su pelo corto estaba creciendo lentamente y el flequillo le llegaba hasta la mitad de las mejillas. Bingel no pensó que se lo haría recoger en una corona. A Ayuan no le gustaría eso, pero si su marido se lo dejaba crecer más, tendría que pensar más en el peinado. Aún así, tenía una última cosa que agregar. Ayuan necesita un adorno para el cinturón. Déjame atar esto para ti, dijo Bingel mientras sacaba el jade rojo con la forma de su marca demoníaca. Coincidía con el collar que yacía en el pecho de Ayuan, oculto por su nueva túnica. Nunca podría haber suficiente de su marca en la persona de su esposo. Quería que quedara claro de quién era la protección que tenía su esposo. Quería que quedara claro, para cualquiera que viera que estaban conectados. Bingel, tengo que hacer esto, soltó Zhen Yuan mientras intentaba correr una vuelta más, agitado. Su cabello había crecido un poco, lo que lo hacía aún más incómodo, ya que se le pegaba a las mejillas, pero cortárselo estaba fuera de cuestión. Quería mimetizarse, le dolía el pecho de una forma nueva, pero al menos no se estaba desmayando, lo cual era una buena ventaja. Pero Ayuan debería descansar. Ya te has esforzado bastante, dijo la niñera Bingel desde un costado, donde flotaba sobre Sinmo, sosteniendo una taza de té caliente en una mano y una tetera en la otra. Zhen Yuan había corrido literalmente como 2 vueltas, alrededor del claro en el que estaba su casa, lo cual era más de lo que podía hacer originalmente, pero admito que era patético. Bingel fue quien mencionó que sería bueno para Zhen Yuan entrenar un poco su cuerpo antes de que pudiera tomar la píldora limpiadora, lo que eliminaría las impurezas de su cuerpo y le dejaría una plantilla limpia para que Bingel comenzara a hacer lo que fuera que estuviera haciendo con el cuerpo de Zhen Yuan para que su cultivo fuera seguro. Para ser un poco más específicos, tenían que hacer que el cuerpo de Zhen Yuan fuera un poco menos parecido al de un gremlin, y al menos normal como un humano normal, para que pudieran limpiarlo, para que pudiera comer algunas semillas que le harían crecer algunas venas espirituales, que aparentemente estaban en algún volcán, que Luo Bingel aseguró que sería seguro porque nadie sabía sobre eso, excepto ellos. Luo Bingel porque obtuvo la semilla para salvar a una de sus esposas cuando su cultivo quedó paralizado. Zhen Yuan porque leyó esa escena. Corrí como 2 círculos, argumentó Zhen Yuan, jadeando mientras se agarraba las costillas. Se sentía como si lo estuvieran apuñalando. ¿Era un calambre al correr? ¿Por qué alguien corría? ¿La gente hacía esto por diversión? Su túnica ondeaba detrás de él, pero al menos de alguna manera lo mantenía fresco. Eso, comenzó Bingel con mucha gravedad, es mucho. Así que Ayuan debería parar ahora. Zhen Yuan iba a arrojarle algo a su novio. Luo, corté cantidades absurdas de leña cuando era adolescente. Bingel le estaba diciendo que ya había hecho suficiente.
¿Se le estaba pudriendo el cerebro? Zheng Yuan pensaba que la cultivación consistía en esforzarse o algo por el estilo. Se suponía que debía tumbarse y alcanzar mágicamente la inmortalidad sin trabajar duro, boca arriba. Todas las novelas de ciencia, incluida la del orgulloso camino del demonio inmortal, le mentían. Amargamente, Zheng Yuan ignoró la figura flotante de Bingle, sin importar lo difícil que fuera porque, francamente, también era bastante gracioso. Bingle estaba flotando a una pulgada del suelo, pero también se agachó para ofrecerle té a Zheng Yuan y era tan estúpido. Zheng Yuan dio una vuelta más antes de desplomarse en el césped. Bingle saltó a su lado para acariciarle el rostro sudoroso con un pañuelo mientras miraba a Zheng Yuan como si se estuviera muriendo. Yuan trabajó muy duro, dijo Bingle mientras lo ayudaba a sentarse y sostenía la taza de té en su boca. Bingle ni siquiera tuvo la decencia de ser condescendiente cuando lo dijo, como si Zheng Yuan corriera 3 vueltas y media, si eso fuera el culmen del trabajo duro. ¿Cómo se suponía que Bingle le enseñara a cultivarse de esa manera? La respuesta resultó ser pobre. Zheng Yuan todavía corría sus vueltas todos los días, y Bingle lo hizo pasar por algunas formas de calentamiento y enfriamiento que eran bastante agradables, pero eso era prácticamente todo lo que hacían. Bingle dudó mucho cuando llegó el momento de enseñarle a Zheng Yuan algunas formas de espada antes de ceder y concentrarse principalmente en movimientos defensivos que le darían tiempo a Zheng Yuan o lo dejarían correr, así como los conceptos básicos de una serie que parecía más una danza que una técnica de lucha. No es que practicaran eso a menudo. Para ser justos, Zheng Yuan no entendía las formas marciales con mucha facilidad, pero lo intentaba y solo estuvo a punto de apuñalarse una vez. Afortunadamente, le resultó mucho más fácil sumergirse en la elaboración de píldoras y los libros de jardinería que le pidió a Bingle. Se suponía que los tomos eran raros y los había adquirido mediante el antiguo arte del saqueo de tumbas. Bingle anunció orgullosamente que había estado tomando material de las tumbas de maestros famosos en lugar de ir a las sectas y robar sus manuales para mantener su existencia discreta. Zheng Yuan solo pudo suspirar internamente. Solo al protagonista le resultaría tan fácil apoderarse de tantas parcelas de herencias secretas de una sola vez. Bingle incluso tuvo que ejercitar un fantasma de uno de los manuales de elaboración de píldoras diciéndole a Zheng Yuan que, a diferencia de las novelas de su mundo, por lo general los fantasmas solo significaban cosas malas y que debería aprender lentamente y nunca dejar que un viejo maestro lo poseyera. Zheng Yuan nunca sería tan estúpido. Esos sabios maestros fantasmas siempre le parecieron sospechosos, pero dejó que Bingle se quejara. Yuan será un gran maestro de la alquimia algún día, estoy seguro de ello, elogió Bingle mientras Zheng Yuan hojeaba perezosamente un manual sobre su cama. Este cubría las píldoras curativas de nivel medio. ¿Y cómo está tan seguro Bingle?, respondió Zheng Yuan con voz ronca. No era de su incumbencia discutir con el nativo del mundo, pero claramente Bingle era parcial. Quería que fuera a un área de cultivo no combativa y ni siquiera estaba tratando de ser sutil al respecto. No es que él mismo tuviera la urgencia de salir a apuñalar a la gente. No parecía genial, pero necesitaba saber cómo defenderse, y Bingle le había estado enseñando a luchar, aunque a regañadientes. Ya has comprendido todos los textos avanzados que has leído sobre el tema. Creo que serás muy prometedor en la fabricación de píldoras cuando empieces, respondió Bingle. ¿Cómo sabes siquiera que mis venas serán adecuadas para ello?, preguntó Zheng Yuan. La semilla del crecimiento, que le daba al usuario las venas espirituales que mejor se adaptaban a su cuerpo, porque esas serían las más fáciles de controlar para él, lo que en teoría significaba que el cultivo sería más fácil. Bingle se acostó junto a Zheng Yuan, que estaba boca abajo, hojeando el manual y le dio un golpecito en la mejilla. Entonces podrás cultivar plantas, aprender a cultivar música, hacer artefactos o adivinar. Todo lo que tu corazón desee, dijo. Zheng Yuan se mordió el labio antes de bromear. ¿Incluso marcial o cultivo de espada? Bingle hizo una pausa antes de responder diplomáticamente. Yuan tendría que correr muchas vueltas y cargar cosas pesadas de una manera muy estúpida, en lugar de investigar y trabajar en la cama, con té y dulces a mano. Pero si insistes, te ayudaré lo mejor que pueda. Zheng Yuan se rió entre dientes ante el tono mesurado y miró por el rabillo del ojo la expresión cuidadosamente vacía de Bingle, observando cómo el hombre se daba cuenta. Nunca planeaste practicar ninguna de esas cosas, ¿verdad?, preguntó Bingle. Zheng Yuan negó con la cabeza y ocultó su sonrisa detrás de su libro. Entonces, ¿por qué Yuan no lo dijo y por qué tienes que esforzarte? Puedo protegerte y lo haré, dijo Bingle.
Sen Yuan no se lo había dicho porque le parecía gracioso el pánico silencioso de su novio. Además, si Bingle alguna vez le hubiera preguntado directamente qué tipo de cultivación quería practicar, se lo habría dicho, pero en lugar de preguntar, se pasaba todo el tiempo preocupándose por el régimen de ejercicios inexistente de Sen Yuan. En verdad, correr menos de 20 minutos todos los días era profundamente agotador. Sen Yuan moriría por ello. Se estaba esforzando mucho. Nunca me lo has preguntado, respondió Sen Yuan. Y, pase lo que pase, es bueno para mí saber cómo defenderme. ¿Qué pasa si por casualidad no estás ahí por un momento y necesito luchar? Bingle pareció luchar con la verdad del asunto antes de exhalar y caer sobre su espalda. Yuan necesita poder retrasar a los enemigos. Como si hiciera una gran concesión, Bingle agregó, a partir de ahora, agregaremos 30 minutos adicionales de entrenamiento con espada y artes marciales todos los días. ¡Qué terrible!, pensó Sen Yuan con sarcasmo, mientras cerraba el manual para acurrucarse junto a Bingle y acurrucarse cerca. El brazo de Bingle se deslizó debajo de él para mantenerlo en su lugar. Era una sensación reconfortante estar en los brazos de Bingle. Su vida realmente no era tan mala allí. Incluso cuando su novio estaba siendo ridículo.